Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. Esta es la sesión que ha sido convocada para poder continuar el estudio en particular del proyecto de ley sobre uso de agua de mar para la desalinización, boletín 11.608-09. Quiero saludar con especial afecto a quienes nos acompañan desde el Ministerio de Obras Públicas, a don Carlos Esteves, que es el coordinador del área hídrica del Ministerio, y también a don Tomás Mendoza, coordinador legislativo, que está con nosotros, y Estefano Salgado. Muy bienvenido. Y de la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, ACADES, la asociación gremial, a su presidente, don Carlos Foxley, al vicepresidente ejecutivo, Rafael Palacios, a la directora de comunicaciones, señora Amparo Hernández, y al director jurídico, Jorge Bofil. Además, quiero saludar también al académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Winston Alburquenque, que se encuentra de manera remota y va a participar en esta sesión. Vamos a comenzar por nuestros invitados que están aquí de manera presencial. Ustedes ya saben, el gobierno ha presentado una indicación sustitutiva que tiene 46 artículos permanentes, 5 artículos transitorios. Tuvimos la posibilidad ya el miércoles de la semana pasada, la sesión de la comisión, de poder escuchar al coordinador del área hídrica en términos generales de las modificaciones que tiene este proyecto de ley, y hemos abierto un proceso de audiencias limitado y hemos querido comenzar con ustedes, con ACADES, porque además lo habían solicitado formalmente a esta comisión y siempre hacemos el mayor esfuerzo de generar espacios de participación y de escucha activa en proyectos que son tan importantes en un área que, más allá de las lluvias del fin de semana, persiste aún una crisis hídrica que es de mucho más largo aliento. Así es que, sin más, quiero ofrecerle la palabra a don Carlos Foxley. Estupendo. Se encuentra también presente el senador Sergio Gaona y lo saludamos. Buenas tardes, presidente, gusto saludarle. Hola, Sergio. Bueno, Estoy aquí en el Congreso en Santiago, tenía comisiones acá también. Sí, podía no, estar sí en otras sabemos. partes. Okay. Vamos a ofrecer la palabra a don Carlos Foxley. Don Carlos. estimada senadora, senador, primero que nada quiero, a nombre de la asociación, darle las gracias a la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, y particularmente que nos invitaron hoy día. Puede ser coincidencia o no, pero hoy la ONU celebra el Día de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. Así que es un muy buen día para analizar justamente este proyecto de ley que pretende brindar herramientas para que Chile tenga la posibilidad de mitigar y enfrentar los efectos del cambio climático. Tenemos una presentación, ahí está la presentación. Gracias. Ya. Nos gustaría comenzar un poco hablando del propósito de nuestra asociación, que es básicamente impulsar la adaptación al cambio. ¿Ellos la pasan? Es impulsar la adaptación al cambio climático a través del desarrollo del reuso y de la desalación de agua de mar, para que podamos contar con nuevas fuentes de agua distintas a las continentales tradicionales, como una fuente nueva que nos permita, como decía, mitigar los efectos del cambio climático, que afecta a un poco más de la mitad de Chile de forma muy severa. La asociación chilena cumplió un poco más de 3 años. Somos diferentes entidades que representamos las diferentes miradas de la industria, y con un fuerte énfasis yo diría, en todos los campos productivos, y con mucho contacto también con centros de estudio y universidades, de manera que la idea es tener todas las miradas que tienen relación con este tema. Y nuestra visión siempre ha sido imaginar
a un país como Chile, con tanto océano, con tantas fuentes de agua que podríamos tener, conectado con una red de tubería o con una infraestructura que permita que básicamente a ningún chileno le falte agua, ¿ya? Y que tengamos de esta manera una infraestructura que permita tener y contar con mayor seguridad hídrica. Nuestros socios, un poco rápidamente, como les decía antes, son empresas de todo tipo, pero tenemos lo que nos da mucha tranquilidad desde el punto de vista técnico es que tenemos a las mayores empresas del mundo. Hay empresas españolas, hay empresas francesas, israelitas, americanas, básicamente de primer nivel, y también tenemos muchos socios chilenos. Y dentro de los socios chilenos hay empresas de ingeniería, hay empresas que desarrollan tecnologías, por ejemplo, satelitales, hay empresas más pequeñas, más grandes, está todo cubierto, y también tenemos un importante número de estudios de abogados y de consultores ambientales. De manera que creemos que está representada, también hay empresas sanitarias, y entre otras, un socio importante para nosotros, que es bien importante por lo singular que es la empresa de Comsa, que es la empresa estatal que agrupa todas las concesiones sanitarias que tenemos en Chile. Y específicamente hablando sobre el proyecto de ley que mencionaba la senadora, lo primero, nos gustaría mencionar que es muy positivo que se aborde el tema de una manera integral. Hoy día el diagnóstico que tenemos como asociación es que uno de los grandes problemas en el tema hídrico en Chile es la gobernanza, que está demasiado, digamos, no hay una coordinación, hay demasiadas entidades a cargo de la gobernanza, y creemos que al menos en el tema de desalación este proyecto de ley es bueno. Agrupa, ordena, da tranquilidad a todos los actores, ¿ya? En segundo lugar, nos parece bien que haya una política pública, que haya una estrategia de cómo Chile quiere como sociedad hacer las cosas a futuro, particularmente en términos de cómo desarrollamos esta desalinización, que dicho sea de paso, al día de hoy ya tiene un desarrollo. La planta de Antofagasta tiene más de 20 años en operación, va a cumplir 21, y hoy día alimenta una ciudad al 80% de la ciudad de Antofagasta, que son 400.000 habitantes. Pero aún así, este crecimiento ha sido inorgánico, ha sido sin una política pública sistemática, conocida, estudiada, acordada. Y eso nos parece que es muy positivo de la Estrategia Nacional de Desalinización. Tal vez un comentario positivo, digamos, es que de la manera que está descrito en el proyecto, no especifica la participación de la ciudadanía en el desarrollo de esta estrategia. La deja la responsabilidad está en manos del Ministerio de Obras Públicas, pero creemos que es muy importante que participen los diferentes actores, los usuarios, los centros académicos, las asociaciones gremiales como la nuestra, para tener en esta política que sea realmente consensuada, para que sea una política de largo plazo, sostenible y digamos que sea aprobada por la ciudadanía. Un aspecto muy positivo y que era muy necesario, es lo que señalamos respecto al tema de las servidumbres de paso. No sacamos nada con crear nuevas fuentes de agua a la orilla del mar si las ciudades, los pueblos, las industrias que están lejos de la costa o lejos de donde va a estar la desaladora no pueden tener el agua porque no hay cómo llevarla, ¿ya? El tema del transporte, en el tema de crear esta nueva fuente de agua de desalación, muchas veces es más importante o tiene más incidencia económica, ambiental, que la propia desalación. Para que tengan una idea, en el tema de transporte de agua, más importante que la distancia es la altura. Cada 700 metros de altura que haya que subir con las tuberías, ¿ya?, equivale al mismo consumo eléctrico de la planta desaladora probablemente tal. Y de manera que si yo tengo que en mi trayecto subir 2 cerros de 350 metros cada uno, el consumo eléctrico para llegar el agua hasta el usuario va a ser el equivalente a la desaladora más es como si hubiera otra desaladora solamente por transporte. Súper importante es que se priorice y se quede explícito que la prioridad en un escenario de estrechez, la prioridad es para consumo humano. Nos parece positivo y que refleja el sentido común, ¿ya? Por eso el tema de que los proyectos, aunque sean industriales
incorporen hasta un 5% de capacidad adicional para compartir o para poner a disposición de las comunidades adyacentes nos parece muy positivo. La autonomía del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que la concesión de desalación pueda ser tramitada en paralelo con los estudios ambientales, nos parece que es indispensable para ganar tiempo y que al mismo tiempo no produce ningún detrimento de las exigencias ambientales, sino simplemente permite hacer dos cosas en paralelo y no en forma secuencial. También nos parece que es un acierto del proyecto, y estamos muy contentos de que sea obligatorio ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental definiendo como tipología las plantas de desalinización, así como están las plantas eléctricas u otras, lo que hasta hoy día no existe. Hoy día las plantas desalinizadoras son ingresadas muchas veces al sistema de impacto ambiental, pero no por ser una planta desaladora per se, sino que por infraestructura adicional, subestaciones eléctricas, tuberías de gran tamaño, etcétera. Que sean ingresadas al sistema de impacto ambiental con ciertos límites, porque la idea es también que las plantas más pequeñitas, las caletas pescadores, los pequeños pueblos que puedan tener, que no tengan que tener el peso de lo que significa, pero una planta de tamaño industrial, para cualquier uso, sea potable o sea industrial o riego, nos parece muy positivo. Nos parece que le da tranquilidad a la sociedad chilena como un todo, el que todos estemos tranquilos de que la planta va a pasar por una evaluación ambiental, va a tener compromiso, va a tener planes que van a poder ser monitoreados y inspeccionados por la autoridad. Por último, un aspecto también muy positivo es el proyecto de ley da cuenta de la importancia del ordenamiento territorial, y en ese sentido el que se incorporen las plantas desaladoras en los artículos 45 y 116 de la Ley de Urbanismo y Construcciones nos parece muy adecuado. Vamos a pedirle a Rafael que haga la otra parte, que tiene que ver más bien con algunas inquietudes que el mismo proyecto también nos produce. Muchas gracias, don Carlos. Le ofrecemos la palabra al señor Palacios. Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, nosotros aquí queremos, disponible en todo caso para conversar otros temas, porque hay varios, pero queremos al menos resaltar 4 temas, ya que nos parecen que necesitan un poco más de atención, desde el punto de vista de la industria, evidentemente. El primero tiene que ver con la gobernanza, ¿no? En el fondo hay una gobernanza que denominamos dispersa. Básicamente tenemos varios ministerios, tenemos varias herramientas, ¿no? Tenemos la estrategia, hay un resguardo al interés público de parte del Ministerio competente, la Dirección General de Aguas, en la concesión particularmente participa el Ministerio competente, la DGA, que además consulta a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, a la Dirección de los Servicios Sanitarios Rurales, etc. En definitiva, hay varios órganos del Estado que participan de alguna forma en el otorgamiento de esta concesión. En su mayoría, esto está radicado hoy día, se nota, digamos, que está en el ecosistema, por así decirlo, del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? La mayoría de los órganos son ahí. Sin embargo, tenemos esta figura un poco extraña del Ministerio competente, que en un transitorio se señala que es defensa, ¿no? Y que eventualmente después sería una competencia que podría pasar a otro ministerio. Entonces, siendo hoy día, digamos, una prioridad de la política pública en nuestro país, el poder tener, digamos, agilidad en el análisis y en el otorgamiento de este tipo de instituciones jurídicas, que es lo que precisamente quieren darle certeza, salta a la vista, ¿no? Esta cosa es un poco extraño, ¿no? La gobernanza que se plantea, de nuestro punto de vista, podría ser mejorable, radicando evidentemente la concesión, porque aquí hay que, de nuestro punto de vista, de nuevo, el bien escaso, ¿no? Es el agua, por eso estamos un poco haciendo estos proyectos, no el borde costero, ¿no? Se entiende que hay una concesión marítima, hoy día los proyectos se hacen con una concesión marítima, pero precisamente una buena noticia de este proyecto era que la concesión de desalación, en el fondo, reemplaza o abarca, ¿no? al bien nacional de uso público, que podría ser la porción de agua, fondo de mar y playa, ¿no? Entonces, queda un poco, digamos, yo creo que ahí es mejorable, nosotros consideramos. El segundo mensaje, que también es muy relevante, tiene que ver con el informe de la Dirección General de Aguas, que en realidad es un informe vinculante y por lo tanto se entiende que es el órgano que decide, salvo que no presente a tiempo el informe, ¿no? Si la DGA no presenta su informe dentro de plazo, el Ministerio competente puede prescindir de él, ¿no? Pero entendemos de que
el informe de la Dirección General de Aguas es vinculante. Y por lo tanto, hay que revisar su pronunciamiento. Y la potestad que le entrega la ley a la Dirección General de Aguas no es una potestad más reglada, es una potestad más bien discrecional, ¿no? Y ahí, digamos, hay también hay temas que revisar, ¿no? En general, las concesiones, este tipo de instrumentos, debieran ser, a nuestro juicio, ¿no? Normalmente, digamos, requisitos claramente expresados en la ley, de forma tal de que el solicitante pueda entender exactamente cuáles son los requisitos que la ley exige para que se le otorgue o no se le otorgue la concesión de desalación, ¿no? El hecho de tener en el fondo una potestad no reglada genera incertidumbre respecto de cuál va a ser la decisión eventualmente. Se enumeran criterios, pero el pronunciamiento favorable o desfavorable, ¿no? Hay dos incisos, hay un inciso que es un poco más específico, que es en el artículo 22, ¿no? Que señala que el informe desfavorable corresponderá cuando el interesado no hubiere dado cumplimiento de manera íntegra, oportuna y completa a las condiciones establecidas en la ley. Poco genérico, ok, se entiende, si yo no cumplo con las condiciones, pero en el inciso anterior, más arriba, el mismo artículo 22, la DGA tiene que hacer un análisis de los contenidos de la solicitud, que están enunciados, y pronunciarse favorable o favorablemente, ¿no? Yo creo que es muy relevante tener ex ante, ¿no?, las condiciones de otorgamiento de la concesión y no dejarlo, digamos, a una potestad que no esté enteramente arreglada. Y ello se agrava un poquito más con el sistema recursivo que se plantea, que a nuestro juicio, a nuestro entender, no es muy claro, ¿no? Se establece que el recurso es el de la ley de base de procedimiento administrativo, ¿no?, reposición y jerárquico, pero respecto del otorgamiento o denegamiento del ministerio competente. Es decir, no hay recurso, a nuestro entender, respecto del informe de la DGA, ¿no? Es un acto, en el fondo, que en sí mismo no sería recurrible, no podría ser llevado, digamos, no podría ser objeto de ningún tipo de recurso, entendiendo de que el ministerio competente, también este tema de la gobernanza, ¿no?, el ministerio competente es el que aprueba o deniega la concesión en términos vinculantes por la DGA. Se señala ahí que está como campo supletorio las reglas del Código de Agua, ¿no? Pero al tener, a nuestro entender, recurso expreso en la ley, y este ser aplicable solamente al ministerio competente, entendemos de que es una potestad que no está arreglada la DGA y no sería objeto de recurso, ¿no? Entonces ahí también yo creo que hay una posibilidad de mejorar un poco esa facultad. Un tercer tema también, que también que nos merece algunos reparos, ¿no?, es la regulación que se hace del cambio del uso de las aguas desalinizadas. El solicitante de la concesión tiene que informar, que está muy bien, ¿no?, cuál va a ser el porcentaje de las aguas que va a destinar de su producción, ¿no?, si va a ser industrial, agrícola, minero, consumo humano, etcétera. Pero una vez que lo declara, para cambiar ese uso, eventualmente requiere solicitar autorización nuevamente a la DGA, que vuelve a echar a andar el proceso, ¿no? La DGA tiene que volver a hacer un informe. En un plazo de 30 años y con la variabilidad de la pluviometría, digamos, es imposible prácticamente definir ex ante cuál va a ser el destino de esa agua, ¿no? De hecho, un proyecto a esta altura, cuando presenta una solicitud de concesión, salvo que sea un proyecto 100% sanitario, ¿no?, una planta para una sanitaria, o salvo que sea un proyecto 100% minero, por ejemplo, no sabe cuáles van a ser sus clientes de agua, ¿no? En particular los proyectos multipropósitos, que es los proyectos que al mismo tiempo el propio proyecto de ley y nuestra propia industria queremos impulsar, ¿no? Es precisamente el proyecto multipropósito el que carece de la posibilidad de vislumbrar a esta altura del desarrollo del proyecto cuál va a ser, digamos, los usos del agua desalinizada. Nosotros concordamos con la necesidad de informar. La DGA tiene que tomar conocimiento de todos los contratos que se suscriban, ¿no? Pero definirlos y dejar la posibilidad a que no haya esa autorización es complicado, ¿no? Perdona que te interrumpa, Rafael, para explicarlo un poco mejor en la práctica,
cuando estamos en la etapa inicial de un proyecto, la preocupación principal es que el proyecto cumpla con los estándares ambientales, y cuando un desarrollador, que no es el usuario final del agua, porque el usuario final del agua tiene claro una sanitaria que el agua es para él y una minera, como ha sido hasta ahora, que son el 80% de la desalación en Chile es para empresas mineras. Desde el día que parte el proyecto, el minero sabe que el agua es para él, y lo mismo en el caso de las empresas sanitarias. Pero cuando hay un proyecto multipropósito, y voy a poner el ejemplo aquí de la quinta región de Aguas Pacífico, ellos tienen una idea de quiénes van a ser sus compradores de agua, ¿ya? Y normalmente van a tener un porcentaje industrial, un porcentaje sanitario, un porcentaje. Pero al momento de solicitar la concesión, no lo saben. En el caso de Aguas Pacífico, ellos contaban, por ejemplo, que Sval iba a ser uno de sus clientes. Sin embargo, al día de hoy, al menos de lo que es de público conocimiento, Sval todavía no es un cliente de Aguas Pacífico. Entonces, el tener que estar supeditado a la aprobación de un tercero, de alguna autoridad, de que tenga restricciones para comercializar el agua, va a hacer más difícil que se desarrollen los proyectos, porque yo voy a casarme con un porcentaje, ¿ya? Y como está redactado el proyecto, da la impresión que es más fácil aumentar el porcentaje de consumo humano que disminuirlo, porque todo el proyecto de ley, digamos, se preocupa de que no se disminuya el consumo humano, y eso, lo que nosotros vemos, va a traer un incentivo a que los proyectos se declaren con muy poco consumo humano, porque va a ser mucho más fácil cambiarlo hacia arriba que el riesgo de que no se pueda cambiar hacia abajo. E insisto, en el minuto inicial, el proyecto no tiene financiamiento. Estos proyectos, todos los proyectos que son desarrollados de manera privada, se financian con lo que se llama el Project Finance, que es que el propio flujo del proyecto financia, y los bancos en base a eso prestan un 80-70% de toda la inversión. El banco para poder prestar la plata tiene que saber quién es el cliente, pero eso no está para los que no son del propio uso. Los proyectos que son para usos múltiples no está definido. Entonces, entendemos que inicialmente en el criterio del proyecto de la indicación original había una especie de prioridad para el proyecto que tuviera, cuando disputaban la misma bahía, la misma zona geográfica. Concurso de solicitudes. Cuando había concurso de solicitudes, el criterio principal para decidir entre uno y otro era el que tuviera mayor porcentaje de consumo humano. Eso salió del proyecto de ley, no está hoy día, y por lo tanto, como que carece digamos, no tiene aplicación el qué porcentaje va a ser, más que informar y quedar amarrado a esos porcentajes. Entonces ahí creemos que es muy importante que en esta etapa de solicitar el permiso haya libertad para poder tener el máximo de usuarios posible, ¿ya? Y eso no se puede saber a priori. Gracias, don Rafael. Puede continuar. Máxime aún si en el fondo el proyecto de ley plantea sanciones bien graves, ¿no? A propósito del incumplimiento eventual. De hecho, establece la sanción de nulidad para los contratos que se suscriban, en el fondo sin la autorización, y podría llegar a ser una infracción gravísima que acarrea la caducidad de la concesión, ¿no? Y un último punto, que en realidad son tres, pero también que los voy a pasar bastante rápido, vuelvo aquí un poco lo que dije antes, ¿no? La sanción de caducidad. Se establece la sanción de caducidad de la concesión en el caso de que el concesionario no inicie las obras en 180 días contados desde el otorgamiento de la concesión, de la suscripción del acta. Este plazo se suspende si se está tramitando la resolución de calificación ambiental o los permisos ambientales sectoriales, pero con un nivel de exigencia no menor, ¿no? Hay que acreditar obras, o sea, labores sistemáticas, recurrentes, etc. Es un plazo corto, muy corto, ¿no? Y una sanción muy grave, ¿no? En el caso y de nuevo, proyectos multipropósito que pueden en el fondo solicitar la concesión pueden tardar mucho más que este plazo, ¿no? Simplemente en obtener el financiamiento, ¿no? Simplemente los bancos pueden ser una traba que podrían en el fondo demorar la ejecución de las obras, ¿no? Entonces es un plazo muy corto y de nuevo una sanción muy grave que no se condice eventualmente con el hecho de no poder iniciar las obras en un plazo determinado. Sí, perdón, presidenta. Don Carlos. El comentario nuestro no es a que no haya plazo, es que el plazo es extremadamente corto con la realidad, ¿ya? O sea, y fundamentalmente por lo que mencionaba Rafael al final, que es el tema de una vez que uno obtiene la concesión y posteriormente el sistema financiero necesita 2 permisos relevantes para empezar a negociar el contrato definitivo de financiamiento, que cubre el 80% normalmente de las necesidades de capital del proyecto. Es la RCA
y la concesión. Entonces, a veces eso toma un año, el armar el financiamiento de un proyecto. Y si yo tengo un plazo tan corto como 6 meses, va a haber mucha incertidumbre de que se pueda cumplir ese plazo teniendo una sanción tan grave como la que mencionaba Rafael. Otro punto es que en el artículo 24 se le otorga una cierta competencia difusa, por así decirlo, al Ministerio competente, a la Dirección General de Agua, de que con prescindencia de la evaluación de impacto ambiental se le establece de todas formas un estándar ambiental para el otorgamiento de las concesiones. Es decir, se duplican un poco las competencias, ¿no? Literalmente hay un mandato a minimizar el impacto ambiental cautelando los ecosistemas, su biodiversidad y el uso armónico de la zona costera con prescindencia del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Para cumplir este mandato legal, el Ministerio competente, la Dirección General de Agua, va a tener que solicitar antecedentes ambientales que son propios de la evaluación del sistema de impacto ambiental, ¿no? Evidentemente, siempre hay que cautelar los impactos ambientales, pero hay que establecerlo. Hoy día la ventanilla, por así decirlo, el órgano, la competencia es del sistema de evaluación de impacto ambiental, y ya hemos tenido también experiencia, en el caso de Defensa en particular, cuando que han tratado ellos también de hacer una evaluación ambiental previa, ¿no? Que tampoco también nos genera en el fondo una banda roja. Y lo último es que la concesión y todo el procedimiento, ¿no? Está pensado, está muy bien, pero en general está pensado, está diseñado para proyectos de gran escala y no hay un procedimiento simplificado o alguna norma, un régimen especial que permita eximir a los pequeños proyectos, ¿no? que se van a ver igualmente beneficiados con la concesión de un procedimiento más liviano, más corto y probablemente más expedito. Esos son los 4 elementos que nosotros queríamos destacar, sin perjuicio de que hay otros bastante relevantes que estamos más que disponibles, pero en los 15 minutos en el fondo que nos otorgaron quisiéramos remitirnos exclusivamente a esos. Muchísimas gracias. Vamos a dejar las consultas para el final de esta sesión y le vamos a ofrecer la palabra de inmediato al señor Winston Alburquerque, que se encuentra... Parece que tenemos un problema porque también estaba pidiendo ingresar el asesor suyo. Damos la bienvenida, sí, la senadora Allende, que no la habíamos saludado, que llegó al principio de esta sesión. Pero teníamos... Es que... pero estaba muy preocupado y estaba mandando mensajes que lo dejaran ingresar pero bueno, si no podemos tener en este momento al profesor Alburquerque, vamos a abrir el periodo de consultas y comentarios. Senadora Allende, o si la Dirección General de Agua, si es que pudiera referirse a algunas de las inquietudes que fueron planteadas en esta presentación, particularmente no voy a señalar en que es una preocupación de la Comisión en términos generales, pero sí, al menos quienes estamos acá lo manifestamos ya. Creo que el Ministerio competente está siendo ruidoso en este proyecto de ley. Y si tal vez se pudiese referir la Dirección General de Agua a las dudas respecto del informe que se tiene que presentar a la Dirección General de Agua, si es que hay recursos que se desprendan de aquello, respecto de los plazos, las caducidades, las sanciones, si es que nos podemos hacer cargo particularmente de aquellos temas que nuestros invitados han señalado como de mayor dificultad en la dispersión de la gobernanza, entre otras materias. Don Carlos. ¿Presidenta? Ya, bueno, lo que nosotros recogemos de la presentación hecha por acá es que tiene 7 elementos en virtud de los cuales señalan que esto es un muy buen proyecto y 4 elementos que le generan inquietud. No vamos a detenernos en los 7 elementos que en virtud de los cuales consideran que es un buen proyecto. Eso no quiere decir que no podamos eventualmente profundizar y hacer mejoras y profundizaciones en eso, ¿no? Sobre la inquietud de gobernanza y la inclusión de distintos actores,
de donde sale el elemento del ministerio competente y otros, no conozco un sistema de salinización donde eso no ocurra, pero a lo mejor lo hay. Y en el caso chileno, todo lo que tiene que ver con el agua siempre va a vincular a distintos actores e instituciones, es un hecho, para nosotros. ¿Ah? Y asumimos que mientras discutimos este proyecto de ley y vamos clarificando ciertas normas, vamos a tener un proceso de transición. Y además eso va a ocurrir cuando exista ley. ¿Ah? Porque finalmente esta ley lo que va a hacer, una vez que exista, un marco general que se refiere a la descentralización, que lo promueva, y una estrategia con distintos actores vinculados a esta estrategia, con ciertos liderazgos en ellos, un liderazgo técnico que es quien promueve la acción, que lo que se está planteando es la Dirección General de Aguas, pero con un rol relevante, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Bienes Nacionales y otros ministerios, Medio Ambiente, entre otros, en que se van a generar know-hows que hoy día no existen. Entonces es muy difícil medir en un blanco y negro lo de hoy y lo que propone un texto normativo aún, porque no ha ocurrido este proceso de generación. Pero entendemos que se pediría que hubiese la mayor reducción a comprahuevos o distintos cajones y que fuese más simple un proceso y un procedimiento. Nos parece bien, nos parece claro, y en la medida que se abra el proceso y se abran un espacio por parte de las senadoras y senadores de la comisión para discutir adecuaciones al texto, este es un tema que tendremos a la vista. Lo segundo, en cuanto al componente del informe vinculante de la Dirección General de Aguas, a mí me parece que el texto establece con cierta claridad elementos, y la pregunta es si la demanda es de que la ley desde ya defina todos los elementos en su detalle. En general mi posición siempre ha sido contraria a eso, porque soy un convencido de que las leyes se modifican cada 20, 30 años y soy un convencido de que uno tiene que tener mecanismos o normas, reglamentos u otras que te permiten una respuesta más flexible a aquello. Pero el artículo 21 establece un elemento básico y central, el artículo 20 y el 21 de este informe técnico, ¿no? Y para nosotros, la realidad es distinta si hay estrategia nacional versus que no haya estrategia nacional. Es decir, se promulga la ley. Al promulgarse la ley, las normas de procedimiento empiezan a actuar. Y en consecuencia, entre otras, el informe técnico de la Dirección General de Aguas. Y va a haber un lapso de tiempo en que no hay aún una estrategia nacional. Y efectivamente ahí hay un lapsus a tratar, que podemos verlo en una disposición transitoria. Pero existiendo una estrategia nacional, naturalmente este informe técnico tiene que ver la compatibilidad del proyecto con la estrategia, la compatibilidad del proyecto con los planes estratégicos de recursos hídricos en Cuenca, la compatibilidad del proyecto en general con las distintas instrucciones, resoluciones, políticas, etcétera, y luego ya el tema de ubicación, localización, características, porcentajes de agua y cómo se distribuyen. Pero los primeros elementos cambian si hay estrategia o no lo hay. Entonces, cuando no hay estrategia, efectivamente se siente como un vacío. Yo pienso que en general estamos legislando en la lógica que vamos a cumplir con todos los instrumentos que establece la ley y que por tanto va a haber una estrategia. La estrategia tiene en su elemento, como estoy seguro que acá lo revisó con mucho cuidado, como incluso llega hasta avanzar hacia la idea de construir una suerte de línea base de lugares recomendables versus lugares no recomendables para desarrollar la iniciativa, como en términos muy gruesos. El tercer punto que se señala se refiere como y sobre el informe técnico, en mi clara opinión, es un acto recurrible a través de los artículos 136 y 137, porque toda resolución de la Dirección General de Agua es recurrible. Entonces, a mí no me parece, podemos hacerlo explícito, pero a mí no me parece que se pueda llegar a entender que una resolución fundada que tiene que sacar la Dirección General de Agua no sea recurrible.
¿ah? Ahora, efectivamente, se produce una cuestión. O sea, lo que es recurrible es lo que propone el informe técnico versus cuando se recurre al acto administrativo del ministerio competente que entrega o no entrega la concesión. ¿Ah? Si uno ve en el inciso final del artículo 21, dice, realizado el análisis de las materias descritas, la Dirección General de Aguas se pronunciará favorable o desfavorablemente respecto al otorgamiento y condiciones de la concesión o destinación de desalinización de agua de mar. No existe otra manera dentro de lo que es el funcionamiento de la Dirección General de Agua hoy en día en que pueda pronunciarse sobre algo como esto que no sea a través de una resolución fundada, salvo que la ley expresamente entregue otra. ¿Ah? Efectivamente, existe una norma específica que se refiere a los actos al acto recursivo, que es respecto del pronunciamiento del ministerio competente. Entonces yo creo que algo que podemos efectivamente trabajar, adecuar, no vemos algo delicado en esto, en nuestra primera percepción. Luego, en cuanto al comentario también del artículo 19, y yo creo que esto es un tema para nosotros relevante, y si no está del todo claro, nos interesaría cuidarlo bien, pero en el artículo 19, cuando se habla del concurso de solicitudes, entonces lo que dice este artículo es que cuando hay una sobreposición en todo parte en una misma área o sector de dos o más solicitudes, el ministerio competente deberá considerar, dice, además de toda regla general, primero, cuál es el grado de cumplimiento de las medidas definidas en el respectivo plan estratégico de recurso hídrico de cuencas, y segundo, de los objetivos definidos en la Estrategia Nacional de Desalinización. Tanto los planes estratégicos de recurso hídrico de cuenca, porque así lo establece la Ley Marco de Cambio Climático y también lo establece el artículo 293 bis del Código de Aguas, en ambos hay una prioridad respecto del consumo humano. Pero hay otras cosas también. El cuidado de los ecosistemas y la promoción de iniciativas como la desalinización, el reuso y otras. Entonces, alguien puede decir, es muy genérico, pero también las medidas referidas a la Estrategia Nacional de Desalinización tienen las mismas prioridades. O sea, entonces nos pareció, y este fue lo que vimos con las Express y su apoyo, que con esto quedaba claro las prioridades porque ya están en el Código de Aguas y están en el Plan Estratégico de Recursos Hídricos. Si es que la Comisión estima pertinente de que sean explícitas respecto de garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento, bien, en la medida que no excluye a las demás. Porque hay que recordar de que ya en el propio Código de Aguas se establece el derecho humano al agua potable y saneamiento, pero también se establece el uso doméstico de subsistencia y también se establece el cuidado de los ecosistemas. En cuanto a la gravedad de los plazos, porque pueden ser muy cortas de duración, yo creo que los senadores y senadoras no requieren de una indicación de patrocinio del Ejecutivo para hacer una adecuación de plazo. Y bueno, creo que con eso doy respuesta a lo principal que se ha señalado y escucharemos a quien toca ahora para luego, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Damos la bienvenida nuevamente al profesor Winston Alburquerque. Entendemos que está ahí con otros compromisos también académicos y le ofrecemos de inmediato la palabra. Profesor. Muchas gracias. Es para mí un honor estar acá con ustedes para poder expresar mi idea a este proyecto de desalinización. Tengo también preparado una ponencia que quisiera compartir. No sé si se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver muy bien y además lo tenemos cada uno de nosotros en nuestros dispositivos. Okay, muchas gracias, senadora.
Bueno, interesante, muy interesante y muy útil y necesario proyecto de ley. ¿Ah? Mi, mi presentación girará en torno principalmente, más que nada como profesor de Derecho a los Recursos Naturales, a tratar de hacer un análisis de este proyecto de ley a la luz de las otras regulaciones de recursos naturales que tenemos en nuestro país. ¿Ah? Esta es una ley bastante importante, no solamente de la parte de la perspectiva práctica y de la perspectiva económica, sino que además de la perspectiva jurídica, que es lo que quisiera yo compartir en esta presentación. Eh, eh, para ello quisiera contextualizar lo que significa un proyecto de desalinización eh, para los que están en el mundo minero y de los que no están en el mundo minero, porque tienen mucha diferencia entre uno y otro, y la gran diferencia, más allá del tema económico, es jurídica. ¿Ah? Y por eso que este proyecto de ley viene a resolver el problema o la distancia que hay entre generar un proyecto de desalinización eh, que va dirigido a la minería a personas que no son mineros. ¿Ah? Eh, Después voy a hacer un análisis desde las distintas fases o etapas que una correcta legislación de los recursos naturales debe tener. ¿Ah? En Chile. ¿Ah? Para ver si cumple o no cumple este proyecto de ley con un estándar mínimo de regulación de los recursos naturales. Y por último, unas conclusiones en la cual voy a unir dos mundos, el mundo más bien económico y el mundo más bien jurídico. Muy bien. ¿Qué significa la desalinización hoy? El 85% del agua desalada, más o menos, se ocupa en minería. ¿Ah? Eh, y con circunstancias o situaciones que son distintas a las no mineras. ¿Ah? Tiene aspectos positivos y aspectos negativos. ¿Ah? Primero, la minería es una industria rentable, donde tiene margen, donde tiene capacidad de financiar inversiones muy grandes para producir desalinización de 500 litros por segundo y en algunos casos que varias líneas de suministro de agua desalada. Eh, eh, pero sobre todo, el mundo minero tiene herramientas jurídicas a su favor. ¿Ah? ¿Por qué tenemos tantas desalinizadoras en minería? Porque se importó desde el mundo de la regulación minera herramientas que favorecieron la inversión. ¿Ah? Principalmente gira en torno a la posibilidad de constituir servidumbres forzosas a partir de las servidumbres mineras. ¿Ah? Y eso facilitó mucho la posibilidad de desarrollar y dar de alguna manera tranquilidad jurídica al proyecto de salinización. ¿Ah? ¿Qué aspectos negativos tiene el mundo de salinización minera? Es que, primero, obviamente, la distancia que hay que recorrer desde el mar a la cordillera es mucha, hay que cruzar todo Chile a lo ancho y sobre todo en altura. Y además se requiere el agua 24/7. ¿Ah? Estos elementos vamos a ver cómo se compatibilizan con actividades no mineras. ¿Ah? En el mundo no minero, que es bastante poco lo que hay hoy día, que es más cercano al 15%, tiene características distintas. ¿Ah? En primer lugar, tiene aspectos positivos. ¿Ah? Que esa agua no tiene necesariamente que usarse 24/7. Por ejemplo, temporada de riego, en materia de agricultura, es en el verano, por lo tanto yo podría acumular esa agua desalada durante el invierno. Y se podrían, por ejemplo, usar los embalses que ya están construidos, que están en la mediana distancia entre el mar y la cordillera, ¿cierto? Entonces, menos la distancia, menos la altura, y sobre todo que estos embalses de río que ya existen tienen sistemas de riego ya asociados a los embalses. ¿Ah? Son embalses que hoy día se alimentan desde la cordillera, pero que con un sistema de desalinización se podrían alimentar desde el mar. ¿Ah? Y lo otro, que al no ser necesario tener un bombeo 24/7, como sí necesita la minería, ¿cierto? Yo podría ocupar energías renovables para hacer ese bombeo. ¿Ah? Porque el problema de las energías renovables es que tienen bajo factor de planta. ¿Qué significa esto? Que no hay sol durante todo el día, o hay días que están nublados, ¿cierto? O no hay viento, que hace que se pueda producir menos energía que la energía de base, ¿cierto? Que estamos acostumbrados principalmente la térmica. Entonces, al tener un poquito de espacio de tiempo, lo que se puede es jugar un poco para poder ocupar energía renovable, llenar embalse y ahí ocupar este tipo de el agua salada, pero alimentado en su impulsión con energía renovable. ¿Qué aspectos negativos tiene la desalinización no minera? Obviamente que el negocio no es tan bueno
tal vez como la minería en términos de margen, y eso hace un poquito más riesgoso desde el punto de vista del negocio o de las desaladoras que se llaman las multipropósitos, aquellas que llevan agua para vender agua en un punto cierto de acopio al final del ducto. ¿Ah? Y sobre todo, lo más importante, el aspecto negativo más importante de la desalinización no minera es la falta de la herramienta jurídica que permita constituir servidumbre forzosa. Entonces, si ustedes pueden ir viendo los elementos negativos o positivos por el lado minero y negativos de los no mineros, es justamente un tema jurídico, que es la posibilidad de tener las servidumbres forzosas, cosa que viene a solucionar este proyecto de ley, que yo creo que es de los grandes activos que tiene este proyecto. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a seguir un poco adelante con el análisis más crítico, más jurídico, ¿cierto?, de cómo viene este proyecto de ley versus otras regulaciones que tienen que tratar el tema de los recursos naturales. Más o menos, aquí hay un esquema que tiene que ver con los distintos pasos que cualquier regulación de recursos naturales debe tener, ¿cierto? Lo primero de ellos son 5. ¿Ah? Yo la he clasificado en 5. ¿Ah? La primera de ellos es el título concesional. ¿Ah? ¿Qué significa eso? Significa que al ser un recurso natural publificado, ¿cierto?, que sale del comercio humano, como las minas, las aguas, el litio, los hidrocarburos, la energía geotérmica, la acuicultura, ¿cierto?, hace que se saca del comercio humano, y para poder ser explotado ese recurso natural tiene que haber un título distinto, ¿cierto?, que le llamamos derecho a aprovechamiento, concesión minera, concesión geotérmica, y por lo tanto debemos regular ese nuevo título, ¿cierto? En este caso se genera el efecto de publificación, se publifica el agua de mar territorial. Lo dice expresamente el artículo 1 del proyecto de ley. Y por lo tanto, al publificar un recurso natural, ¿cierto?, requiere, para poder ser explotado, la contraprestación administrativa del Estado, ¿cierto?, que es una concesión. Podemos ponerle otro tipo de nombre, digamos, pero generalmente aquí se le llama autorización o destinación, también se le dice en el proyecto de ley, pero lo que estamos más acostumbrados a hablar siempre es de concesión, para que nazca, ¿cierto?, esa posibilidad de explotar este recurso publificado. Después viene la etapa de la ocupación de suelo. No solamente tengo la posibilidad de acceder al recurso natural, sino que tengo que además poder instalar un conjunto de infraestructura que me permita sacar el recurso natural purificado a donde lo voy a ocupar, ¿cierto? Lo mismo pasa con las aguas, lo mismo pasa con las minas, con la energía, etc. Y aquí es donde entra la regulación de los títulos de ocupación de suelo, y que en todos los casos de recursos naturales que se regulan, purificados, ¿cierto?, tienen una servidumbre forzosa, ¿cierto?, cosa que también viene incluida en el proyecto de ley. En tercer lugar, después vienen los permisos y autorizaciones, que ya no tienen que ver con la concesión, sino que son autorizaciones del Estado, de la Administración, que son habilitantes para efectos de la ejecución de un proyecto determinado, ¿cierto?, que pueden ser de dos tipos: ambientales, generalmente el permiso madre es una resolución de calificación ambiental, o también otro tipo de permisos que se llaman sectoriales, ¿cierto?, que lo da un organismo del Estado, específicamente en materia muy puntual, ¿cierto?, de alguna obra determinada, principalmente gira en torno a la seguridad de la obra, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el 294 de la DGA, ¿cierto?, o modificación de causa, el 171, etc. Después viene una cuarta etapa, que es la de la fiscalización, ¿cierto? Tiene que haber un órgano o varios órganos llamados a fiscalizar primero la concesión, que es la primigénita, la que parte, con los distritos de permisos y autorizaciones que nacen después, cuando ya tengo configurado el proyecto. Eso es lo que se llama la etapa de la fiscalización o la ejecución material del proyecto. Antes de esto es puro papel, son puros permisos, digamos, pero no hay ninguna roca, ¿cierto?, ni un fierro colocado en el terreno, sino que cuando ya construyo de acuerdo a los permisos, ahí parte la fiscalización. Y por último, el cierre. Hay distintos estándares de cierre. Hay cierres más estrictos, como el minero, de otros menos estrictos, que son los cierres que están alojados en la resolución de calificación ambiental. Entonces, la pregunta, y aquí viene mi presentación, es, ¿este proyecto de ley cumple los estándares de cualquier regulación de recursos naturales? Lo veremos en la conclusión, pero vamos a ver ahora el desarrollo.
Muy bien. En la etapa concesional, se requiere publicar el recurso natural y, como ya comenté, se publifica en este proyecto de ley al señalar, ¿cierto?, que son bienes nacionales de uso público el mar territorial y las aguas interiores del Estado, incluyendo las aguas. ¿Ah? Se publifica las aguas de mar. ¿Ah? Hasta antes de esto, las aguas del mar eran aguas comunes a todos los hombres, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era, para la escala humana, el agua del mar era infinita. ¿Ah? Pero hay razones que el Estado puede invocar para publificarla, ¿cierto? Que puede ser escasez o congestión para el acceso, ¿cierto? Eso es la teoría económica, pero en este caso el Estado va a publificar. Lo mismo hizo con las minas, lo mismo hizo con las aguas, con la geotermia, con el litio, etcétera, ¿cierto? En la cual tiene que entregarse una concesión, ¿cierto? La concesión llega a un particular y este particular saca el recurso natural y se hace dueño del recurso natural. ¿Ah? Aquí yo sé que uno de los grandes temas que hay de la desalinización es qué pasa con el agua que resulta después del proceso de desalinización, después del transporte y después del uso económico del agua. El proyecto de ley que estamos analizando no dice nada al respecto. Tal vez por analogía uno podría entender que si se deja de usar y se vuelve a un cauce, vuelve a tener su naturaleza por defecto, que sería un bien nacional de uso público, ¿cierto? Un poquito en analogía a lo que pasa con los derechos de agua consultivos, ¿cierto? Cuando se ocupa, se riega y después se recoge esa agua y se entrega a través de un derrame, ¿cierto?, a otro cauce natural, donde puede ser ocupada por personas agua abajo, digamos. Podría ser la explicación de cuál es la naturaleza jurídica del agua después de su uso. Ninguno de las otras regulaciones de recursos naturales lo dice. Nadie dice qué pasa si no ocupa el litio, qué pasa si no ocupa las minas, qué pasa si no ocupa el agua de derecho consultivo. No lo dice, digamos. ¿Ah? No es una obligación que lo diga, digamos, ¿no? Otro elemento, y aquí ya también el tema concesional, es el sistema registral. ¿Ah? Las concesiones mineras y las de derechos de agua tienen un sistema registral de conservadores, ¿cierto?, donde se registra en el conservador de bienes raíces o el conservador de minas el título, ¿cierto? Ahora, las concesiones modernas, como las eléctricas, las geotérmicas, no viene ese sistema registral. ¿Ah? Y yo creo que tampoco es necesario. ¿Ah? Las minas y las aguas tenemos sistema registral porque vienen del siglo XIX. Y así Andrés Bello conceptualizó este tipo de los derechos de agua, por lo menos. Pero no es necesario que tengan un conservatorio, un registro del conservador, digamos. ¿Ah? Hoy las modernas son todas administrativas. Otro elemento es la vigencia. ¿Ah? Duran 3 años, prorrogable por otros 30. Ahí yo tengo cierto reparo. No sé si las obras, yo creo que las obras pueden durar más de 60 años y no hay una posibilidad para esa alternativa. ¿Ah? Y también una duda que viene con las desaladoras que hoy día existen, ¿cierto? En el proyecto de ley viene una norma transitoria que dice, oiga, si usted ya tiene una desalación, un proyecto de desalación, cuando se le termine su concesión marítima, ahí va a tener que renovarlo a partir de la nueva ley. Pero la pregunta viene, bueno, y si la renueva con la nueva ley, ¿va a ser considerada una prórroga? O sea, tengo 30 años solamente, o estoy entrando a la primera fase y tengo 30 más 30. ¿Ah? Yo creo que ese tema habría que aclarar. ¿Ah? Qué importante, porque eso es la realidad de las mineras hoy día. Cargas. ¿Cuál es la carga de ser titular de una concesión de desalinización? ¿Ah? Hay que pagar patente por tener como materia minera, patente por tener y no usar como materia de aguas. ¿Ah? En general, todas las regulaciones de recursos naturales, la carga viene en la ley, no viene en el reglamento, ¿cierto? Así viene en materia minera, de agua o geotermia. ¿Ah? Entonces, tal vez habría que preocuparse de ese detalle. Transferibilidad. ¿Ah? Se pueden ceder las concesiones de desalinización. Hay que pasar por el Estado para que valide la transferibilidad o no pueden ser cedidas, etc. También creo que hay que pronunciarse un poco sobre ese aspecto.
La ocupación del suelo. Vamos a pasar a la segunda etapa, la ocupación del suelo. El gran aporte de este proyecto de ley es justamente la posibilidad de constituir servidumbre forzosa a partir de la concesión de desalinización. Es un procedimiento muy parecido al de aguas, ¿cierto? Me parece muy bien. Eso sí, no se desarrollan exclusiones, tanto en materia minera, agua, eléctrica y geotérmica se establecen ciertas exclusiones. No podrá, por ejemplo, constituirse el ducto sobre la casa habitación o lugares de construcción. Sin embargo, son materias que pueden no estar tampoco, en el sentido que hoy día hay una mayor restricción por el lado ambiental del ducto, que podría ser que por ahí venga tal vez la restricción. El ideal es que estuviese, sí, como en otras legislaciones. Eso sí, establece muy bien una compatibilidad con la nueva ley de áreas silvestres protegidas. Entonces, de alguna manera, está conversando con la etapa ambiental, digamos, pero estamos todavía en la etapa de la ocupación de suelo, en el sentido que dice, porque lo que hace esa ley, en definitiva, es exclusión, exclusión de superficie. Por lo tanto, lo que está haciendo esta ley, no sabe qué más, dentro de las exclusiones de la ley de áreas silvestres protegidas, se tienen que tener presentes para efecto del diseño del ducto. Lo que sí se recomienda para volver con esta idea de que el bombeo sea a través de energía renovable, es que se agregue dentro de las superficies para poder pedir servidumbre forzosa áreas para centrales de energía fotovoltaica o eólica. No está en el listado de elementos en que se puede pedir superficie de la servidumbre forzosa. Están las bombas, están las líneas, pero sería bueno, porque eso son áreas que son superficies no lineales. Entonces sería bueno agregarse eso para que yo pueda ir poniendo, ¿cierto? Dentro del tramo del ducto ciertas superficies, donde puedo poner una planta fotovoltaica que sirva de alimentador para las bombas que tiran el agua desde el mar hacia el lugar de destino del agua. Ya, pasamos entonces a los permisos y autorizaciones. En materia ambiental se genera una nueva tipología, me parece muy bien, ¿cierto? Que se puede además tramitar de forma paralela la RCA junto con la concesión de desalinización. Y ahí también, en materia sectorial, no crean un nuevo permiso sectorial de GEA. Y ahí hay un tema que hay que ver bien, porque si el ducto no tiene más de 2 metros cúbicos por segundo, no tiene 294, el permiso de grande obra hidráulica. Entonces, eso hace que la DGA no tiene un permiso sectorial que revisar, un permiso sectorial operacional. Pueden haber los cruces de quebradas, cruces de causas naturales, pero esos no son operacionales. Operacionales me refiero a aquellos permisos que hay que estar pendiente de cómo funciona todo el día, digamos. Entonces, no hay un permiso sectorial de DGA asociado específicamente a la instalación, sino que solo está el informe de la DGA, que es parte vinculante, por supuesto, de la concesión de esa desalinización. Entonces hay que tener cuidado de si en el decreto mismo de concesión de desalinización está incluido, bien en forma bien expresa, las condiciones técnicas que establece o pide la DGA en el informe que es parte del proceso de constitución de la concesión. Porque necesitamos un título o algo que tenga la DGA para ir a fiscalizar. Y con eso paso entonces a la cuarta etapa, la de la fiscalización. Lo desarrolla el proyecto de ley, lo desarrolla bien, pero hay que hacer hay que entrar a ciertos detalles. Primero, la fiscalización puede ser ambiental, ¿cierto? O sectorial. El ambiental, en la medida que tenga una RCA, obviamente entra la Superintendencia del Medio Ambiente a hacer la fiscalización correspondiente. En materia de sectorial, el mismo proyecto de ley le entrega a la DGA la fiscalización. El tema, un poquito lo mismo que recién, de dónde sale la fuente o el checklist que va a tener la DGA para ir a fiscalizar, ¿cierto? Va a tener por un lado el decreto, que ojalá sea lo más completo posible, que incluya lo más cantidad de información del informe de la DGA, si no hay 294, si no tienes ducto de menos de 2 metros cúbicos por segundo, no va a tener 294, no va a tener un permiso asociado a esto, así que va a tener que ir a fiscalizar con normativas circulares, reglamentos que son supralegales, digamos. Entonces, ahí hay un tema también de fuentes que revisar. Pero por lo menos la DGA está bastante definido quién tiene que cumplir desde la perspectiva sectorial la función de fiscalización.
Por último, la quinta etapa es la del cierre. El proyecto de ley es muy bueno en el sentido porque desarrolla el cierre de las faenas de desalinización y subducto. Sin embargo, hay que tener cuidado. Tenemos hoy día en materia de cierre dos estándares, el estándar no minero y el estándar minero. El estándar no minero, toda la regulación de cierre queda alojada en la resolución de calificación ambiental. Por lo tanto, si no cumple la medida de cierre, su único nivel de fiscalización va a ser a través del incumplimiento de la RCA. Entonces puede darse el problema que si la persona abandona el proyecto y se va, ¿cierto? Y va a la Superintendencia de Medio Ambiente a fiscalizarla, se va a encontrar con una ausencia, digamos, de un titular y que no tiene multa ni sanciones que ejercer porque ya se fue, ¿ah? Entonces es casi como no es posible de generar una coerción efectiva. La otra situación, el otro estándar es el minero, ¿cierto? El minero tiene una ley especial, tiene reglamento especial, un montón de circulares, en que el cierre está fundado en una presentación de un plan de cierre garantizado con instrumentos financieros, como lo hace este proyecto de ley, hasta ahí está bien, digamos. Pero el detalle es mucho más grande en materia de cierre, o sea, el nivel de reglamento es muy al callo, digamos. Entonces, tal vez este tema de que el cierre en la desalinización se parezca o se acerque al estándar minero, va a suponer que en el reglamento de esta ley se tenga que abrir mucho más, ¿ah? Y parecerse más al reglamento o a la regulación de cierre de la minería, que es bastante más exigente y más detallista, ¿ah? Porque lo que no puede pasar es que hayan desaladoras en que el cierre tenga un estándar no minero, y porque van a ser desaladoras, por ejemplo, para la agricultura, con desaladoras con un cierre que son para las mineras, con un estándar minero, ¿ah? Entonces el cierre de la desaladora va a ser más estricto si es que se ocupan para la minería y va a ser menos estricto que si se ocupan para actividades no mineras, ¿ah? Entonces ahí se va a generar un desequilibrio. ¿Ah? Bueno, a modo de conclusión, solo quisiera decir que bueno, en la etapa concesional se publifica el agua de mar y se otorga una concesión, check. Etapa concesional, se otorga una servidumbre forzosa, check, y muy bien, el gran aporte de este proyecto de ley. 3, la etapa permisológica, ambientalmente se agrega una nueva causal, por tanto debería haber una RCA asociada a la desalinización. Sectorialmente hay que ver bien cómo se plantea el informe de la EGEA dentro de la concesión para poder fiscalizarlo, porque no hay un nuevo permiso sectorial. 4, en la etapa de fiscalización, ambientalmente, ¿cierto? Cae la SMA, sí que tiene RCA, y a la EGEA que hay un aspecto en que es la llamada, pero como que falta un poquito la fuente, ¿cierto? Más allá de las normativas circulares, digamos, porque esto a nivel sublegal, digamos, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Va a ser a nivel reglamentario. Y el etapa de cierre lo regula, es mejor el cierre que plantea que todas las actividades que están en el RCA, pero que no son mineras, pero es un poco inferior al estándar de la regulación minera, que puede ser solucionado a través del reglamento, pero sí, efectivamente, hay harto más que se podría decir, digamos, con respecto a eso. Entonces, y con esto termino, salvo ajustes menores, este proyecto de ley cumple con los estándares de toda regulación sobre recursos naturales y realmente podría permitir el fomento de la desalación para actividades no mineras, porque entrega las herramientas que tiene la minería y que no tienen las otras actividades económicas, ¿ah? Entonces creo que va a ser una gran herramienta para poder solucionar nuestro problema, nuestra crisis hídrica, ¿ah? Y como yo dije en el diario hace un tiempo, ¿cierto? En un país con desaladora ya no se verá con angustia hacia el oriente, sino que con esperanza hacia el poniente, ¿cierto? Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por compartir sus opiniones y el trabajo además de tanto tiempo en esta materia. Voy a ofrecer la palabra. Si es que hay consultas, inquietudes.
Carlos, si es que... Voy a ser muchísimo más breve. Bueno, al igual que la presentación que hizo Cade, también agradecer al profesor, porque ambas son resumen el conjunto de características del proyecto, ¿no? Con sus apreciaciones, y creo que de un modo u otro ambas presentaciones advierten sobre algunos elementos o invitan a desarrollar mejor algunos elementos, ya sea en el propio texto de ley o incluso en el reglamento. ¿Ah? A mí me pareció interesante, vamos a revisar bien si es que las normas del proyecto de ley por sí solas son vinculantes con la propuesta de fiscalización. A mí me parecía que sí, pero si no, me parece súper interesante ser explícito en evaluar de que el informe técnico se considere como un componente, por cierto, esencial del acto de la propia concesión, de manera que dicta el Ministerio competente, de manera tal de recoger un poco lo que planteaba el profesor presidente. Muchísimas gracias. Sí, senadora. Senadora Isabel Allende. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo y agradecimiento a ambas exposiciones. La verdad es que uno tiene que un poco procesarlo más. No es fácil, digamos, intervenir sobre la marcha. Pero me queda, tengo la percepción de que en ambas exposiciones valora el hecho de que existe este proyecto, que es muy importante, y que existe una estrategia nacional del litio, una estrategia nacional de concesiones, digamos, y que seamos capaces, de sanitización, y que seamos capaces de generarla con una mirada más amplia y más ordenadora. Ahora, las dudas muy puntuales, porque como dije, es como difícil, hay muchos elementos que surgen, pero de las dudas puntuales, yo no sé cómo evitamos la dispersión, pero actualmente en nuestro país tenemos una cantidad de instituciones que tienen que ver con el agua. Y eso ya lo ha dicho el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, no sé si la OECD creo que también lo dijo, pero no podemos seguir un país que tiene, digamos, no sé, como 40 instituciones que tienen funciones en relación al agua, porque yo creo que eso nos complica mucho. Entonces ya llegó la hora y quisiera saber si el gobierno lo ve así, que esta sea una motivación como para avanzar a algo que hace rato el BID nos dijo, y que sería necesario crear, espero que no un ministerio más, porque ya tenemos muchos, pero a lo mejor una subsecretaría, digamos, que efectivamente se haga cargo de todos los temas del agua, porque estamos siempre, y además estamos creando aún nuevas funciones, y una estrategia de cuencas y otras más en transiciones justas que son necesarias, pero entonces al final yo tengo la percepción, sobre todo en el tema del agua, que el nivel de dispersión es muy alto, y mientras sea tan alto no generamos una buena gestión, porque se duplican o se repiten o se alargan, y yo imagino que eso debe ser bastante problemático para las personas que deseen hacer su inversión y que tienen encima al banco, digamos, que le tiene que facilitar, por supuesto, los préstamos. Entonces, yo creo que eso es un tema que no necesariamente aquí lo vamos a abordar, no es la materia de este proyecto, pero no quisiera incurrir que en este proyecto ahondásemos, digamos, la dificultad de estar distintos ministerios trabajando a la par. Por otro lado, yo creo que está bien que la Dirección General de Agua haga su informe técnico, pero no me queda claro cómo fiscaliza la Dirección General de Agua, porque como que no, ahí no sé si lo dijo el profesor Volqueque, pero queda como un poco un interregno, no me queda claro aquello. Tampoco me queda claro bajo qué condiciones podría la Dirección General de Agua, cuáles serían las principales motivaciones o causales que la Dirección General de Agua podría decir rechazo al proyecto. O sea, es como interesante profundizarlo más, no sé si yo lo estoy olvidando del proyecto mismo, porque ha pasado su buen tiempo y uno no lo tiene tan fresco, pero me da la impresión que no está tan explícito. Y al mismo tiempo me pareció muy legítimo lo que decía acá de que debe haber un recurso, sí o sí. No veo por qué no, si tiene razón lo que dice Carlos Esteves. Siempre con la Dirección General de Agua y sus decisiones, siempre está la posibilidad de recurrir. Sería muy raro que por primera vez no se pudiera. Entonces creo que creo que está asegurado, pero se puede poner más explícitamente si eso genera como más tranquilidad. Ahora, el profesor señaló algo, yo no sé si le entendí bien, pero es un tema que a mí, por lo menos siempre me ha generado un poco
es un tema que no lo hemos abordado de manera muy consensuada, que hay como miradas un poco diferentes o algunos matices, en el sentido que el agua es un bien nacional de uso público. Si usted tiene una concesión y trabaja y hace un proyecto de salinización, la idea es que, por lo menos lo que yo siempre he sentido, que sigue siendo un bien nacional de uso público. Pero está bien, usted le entrega una concesión, esa persona es dueña, va a hacer su negocio, va a vender, va a multipropósito, o bueno, uno u otro propósito, pero evidentemente que el agua no puede perder su condición de bien nacional de uso público. Eso es mi mirada, digamos, y eso es un poco que me gustaría que, al menos, no sé si están de acuerdo los expositores, pero es lo que yo siempre he sentido, digamos, y ahí hemos tenido como no necesariamente la misma, a lo mejor, mirada, pero para mí es bien relevante. Ahora, me llama la atención, y es curioso, debe ser falta de experiencia a este respecto, digamos que 30 años más 30 años prorrogables, 60 años, como parezca poco tiempo, porque se le quería entender al profesor Aluqueque que decía, ¿por qué 60 años? Debería ser mucho más. Yo la verdad es que no lo sé, no tengo la experiencia, digamos, de este tipo de proyectos, si de verdad 30 más 30 es poco tiempo. Sería interesante, ustedes que sí acá de que tienen la experiencia de trabajar estos proyectos, considera que es poco tiempo. Porque me llama un poco la atención, de verdad no lo esperaba que fuera así una de las observaciones que se han motivado acá. Y también es curioso, y creo que interesante, respecto al cierre. Dos cosas. Me gustó mucho, digamos, que como que no había recalcado, pero creo que está bien, decir de que aquí se facilita, en el sentido que se garantiza la servidumbre. No se podría hacer si no te queda garantizada la servidumbre, sobre todo pensando en el recurso, o sea, el agua como recurso fundamental para consumo humano. Me parece muy bien. Pero es curioso que decía que respecto al cierre, me parece que teóricamente habría aquí menos requisitos comparado con el cierre minero, si quería entenderle bien lo que dijo. Estaríamos no exactamente al mismo nivel. Bueno, esto es importante y aquí hay que hacer la diferencia, porque me voy a remitir a lo que ha pasado en las últimas 48 horas. Enhorabuena, más allá de que es dramático las 11.000 familias afectadas y, en fin, lo que nos ha pasado con este último frente que tuvimos, pero de verdad hay un tema que no lo hemos resuelto bien. Y recién tenemos una ley donde se habla y se le exige a un proyecto minero ahora que tiene que tener garantizados los recursos incluso para el cierre, cuando deje de operar, lo cual es un bastante avance. Pero como esto no ha sido así por largo tiempo, aquí en Cabildo, concretamente en La Ligua, en Cabildo, digamos, la provincia de ahí, pasó un poco lo que algunos de nosotros teníamos cierto temor, que se desbordó el relave. Y estamos contaminando en este momento, que es una cosa tremendamente importante, y tenemos incluso a un sector de la población que no tiene agua potable en este momento. Y estamos contaminando de una manera muy dramática y algo que nunca debiera haber ocurrido, pero que ocurrió. Y algunos habían advertido esto, particularmente las comunidades, que venían diciendo de que no estaban aseguradas la forma en que se estaba trabajando ese relave. Entonces aquí hay un tema, no es comparable lo que ocurre con la desalinización, pero las experiencias hay que tomarlas. Entonces yo creo que nos sirva de lección. Sé que hoy día van a poner un recurso de protección, espero que lo hagan y ojalá que haya no innovar para que realmente veamos qué se va a hacer, porque de verdad es como bien dramático. Pero la experiencia debemos recogerla, entonces uno debiera decir, bueno, ¿cómo yo garantizo el cierre en un momento dado de esta desalinizadora? ¿Cómo voy a garantizar que efectivamente no produzcamos una afectación o algo a nuestro medio ambiente marino o terrestre, dependiendo, digamos, lo que pueda surgir? Entonces yo creo que es importante tenerlo en consideración. Entonces, si bien es cierto, no puede tener a lo mejor el mismo estándar, pero sí vale la pena asegurarlo. Entonces, no sé si está tan explícito, me pareció que sí, de que podemos decir de que está garantizado o tiene que estar junto a la presentación del proyecto el asegurar los recursos para el cierre, para que de esa manera no tengamos, digamos, sorpresa o dificultades mayores. Eso es importante. Ahora, es curioso, pero en ninguna de las exposiciones yo entiendo que se fueron a materias bien concretas y ha sido muy enriquecedor, digamos, las miradas y los aportes que han hecho.
pero hasta ahora casi todas las exposiciones que hemos escuchado, hay muy pocas que se han referido a los procedimientos hoy día, que yo supongo que son mucho más innovadores y no tienen las mismas tecnologías de hace 20 años atrás en relación a lo que puede significar la salmuera o la devolución al mar o cómo protegemos de mejor manera. Por ahí escuché que decían, bueno, también está la función de proteger los ecosistemas. Bueno, yo creo que es importante que eso no se pueda soslayar. Yo creo que es necesario tenerlo en la ley y creo que hay que abordarlo de una manera bastante explícita porque si no ocupamos las mejores tecnologías también tiene sus efectos y no queremos, digamos, que tenga efectos que nos terminen también, por un lado tenemos la posibilidad de una nueva fuente de agua, pero por otro lado estamos generando un efecto negativo, digamos. Ya tenemos demasiados problemas como para seguir creándonos como seres humanos en nuestras conductas lo que está pasando, digamos, con el cambio climático. Entonces, creo que es importante también lo tener en consideración, que de alguna manera no lo he escuchado, pero en fin, yo creo que eso está presente en nosotros, por eso siempre hablamos de una mirada más integral, protegimos cierta protección al ecosistema y ver efectivamente cómo aquello se aborda. Eso por ahora, Presidenta. Muy bien, yo quisiera destacar que en ambas presentaciones hubo una valoración positiva, no solo al proyecto, como lo destacó Carlos, que llevaba la cantidad de veces que fue mencionada positivamente, pero sí quiero destacar en que en la moción original, cuando se presentó la indicación para que esto fuera objeto de ingreso al sistema de evaluación ambiental, hubo ciertas resistencias, pero hoy día vemos que es un tema que es bien valorado y más bien el profesor Alburquerque pone la mirada y el acento respecto de los planes de cierre, en cómo efectivamente, si es que ocurren situaciones de abandono, los planes de cierre tienen que jugar un rol con los estándares que hoy día tienen, por ejemplo, los proyectos de minería. A mí también me gustaría que el Ejecutivo se pudiera referir a los plazos, porque escuchamos en ambas presentaciones ciertas dudas, digamos, a lo corto que podía ser los plazos versus sanciones más elevadas, más drásticas en los temas de la caducidad de las concesiones. Y tal vez, si es que el profesor Alburquerque pudiese profundizar respecto del agua como un bien nacional de uso público. Solo para nuestros invitados, esta comisión además tiene un upgrade que tiene 2 de sus integrantes que forman parte de la Comisión de Medio Ambiente. De hecho, el senador Gaona preside la Comisión de Medio Ambiente y la senadora Allende lo integra. Por lo tanto, ya estas miradas también van a ser parte de la discusión de este proyecto de ley, lo cual enriquece bastante la tramitación de esta moción. Carlos, le ofrezco la palabra, luego al profesor Alburquerque y le damos 5 minutos finales a la asociación gremial para que pueda cerrar. Carlos, con los mismos tiempos. Presidenta, a ver, por parte, en lo que se refiere al plan de cierre, efectivamente, aquí lo valioso que se establece es que explícitamente se regula que antes de que pueda ocurrir cualquier cosa, tiene que establecerse un plan de cierre. ¿Ya? Y tiene... Sí, por favor, por favor. Si me permites la interrupción. Senador Gaona, no sé si usted quiere hacer alguna consulta, comentario. Sí, pero básicamente tiene relación con los mecanismos de incentivo para la construcción de plantas desaladoras. Yo creo que de las grandes dificultades que hay pensando en plantas multipropósito es precisamente la determinación de la demanda y como esa determinación no es factible a priori, por los costos todavía que tiene que ver la inversión y la operación, sobre todo la operación de las plantas desaladoras para pensar en la agricultura y además del consumo humano. O sea, más bien
no plantas desaladoras para minería y además plantas desaladoras para consumo humano, sino que una sola planta desaladora para todos los usos. Pero yo quería, si tienen tiempo, poder decir o poder explicar cómo ven especialmente a CADES, cómo ve las fórmulas para crear mecanismos de incentivo a la inversión que viabilicen estos proyectos, porque finalmente probablemente podamos resolver los temas de agua potable para el consumo humano, y así todos nos quedamos cortos, porque finalmente tenemos esta dificultad que tiene que ingresar todo a tarifa, y pasa lo que pasó, que CONSA tuvo que desarrollar la inversión y concesionar la explotación. En fin, ¿cómo es el modelo para desarrollar plantas multipropósito? Parece complejo si es que no sea por un modelo de concesión de obra pública, pero así todo me genera mucha duda respecto de la viabilidad de estos proyectos de desalación. Entonces yo no sé si esta legislación puede ayudar no solo de la perspectiva de regular, sino también de incentivar la inversión en este tipo de proyectos. Eso nomás como cosa general. Lo demás han sido muy ilustradoras las apreciaciones de ambos expositores. Muchas gracias, senador Gaona. Yo aprovecho de hacer la consulta porque lo tenía CADES en su presentación, pero no lo desarrolló respecto del rol de los gobiernos regionales. Lo tenía destacado incluso en la presentación a CADES, si es que un tema que compartimos en la preocupación en que no existen. De hecho, hoy día habíamos invitado al presidente de la Asociación de Gobernadores para que expusiera. Entiendo que lo vamos a reprogramar durante la semana, pero también dentro de la gobernanza y la multiplicidad de actores falta uno que hoy día por ley tiene la facultad de ordenar el borde costero. Eso, gracias, senadora. Antes que sigan las intervenciones, sí, era eso por un lado, porque también hablaban de participación, entonces es interesante saber si pueden, cómo entiendan la participación ciudadana, que como que lo mencionaron pero no lo desarrollaron, por un lado, que me interesaba realmente que lo pudieran explicitar. Yo creo que es interesante poder saber. Y me llama la atención, yo creo que es interesante también saber, porque decían, si es una desaladora específicamente para la demanda de un proyecto minero, la persona sabe perfectamente cuánto va a necesitar o, digamos, qué capacidad va a entregar o le va a vender, digamos, a esa minera, porque la minera tiene claro cuánto va a necesitar. Lo que no ocurriría con una planta multipropósito. Y esa ambigüedad creo que es interesante abordarla, porque obviamente a nosotros nos gustaría, así como echamos de menos un verdadero ordenamiento territorial, fundamentalmente la zona costera, que no existe prácticamente en nuestro país, y por eso que hay superposiciones y bastantes complejidades. Creo que nos hace falta, y mencionar a la presidenta, la participación de las gobernaciones, porque tienen algo que decir respecto a los planes reguladores, pero además creo que es interesante un poco como saber más, entonces, cómo se puede ordenar esto, porque me imagino que lo que llama ordenar en el sentido que sigamos teniendo, cada minera hace su propia solución. Y yo creo que eso no es conveniente para una región ni para un país. Entonces, de alguna manera, cuando uno dice ojalá existiera un plan estratégico, es que pudiésemos ordenar el territorio de una manera más racional y poder decir cómo se confluyen las distintas necesidades e intereses, pero de una manera ordenada, y no que cada una, y puede ser entonces que en una región hayan a lo mejor 15 plantas desaladoras porque hay 15 proyectos mineros diferentes. Entonces creo que va un poco asociado a aquello, por favor. Muchas gracias. Carlos, el profesor Alburquenque y finalmente a CADES. ¿Cómo estamos con los tiempos, presidenta? Tenemos que concluir a las 6:30, entonces si usted se toma 5 minutos. Es suficiente, y usted, si no, me dice 5 minutos. Ante las preguntas, bueno, cómo evitamos la dispersión, etcétera, y la propuesta de incluso evaluar una subsidiaría por parte de la senadora, señalar de que el gobierno lleva un año trabajando con el Banco Mundial en la suscripción de un contrato de 250 millones de dólares, pero que promueve 3 áreas de resultados. La primera es institucionalidad y política nacional hídrica. La segunda área de resultado es todo lo que está centrado en derecho humano al agua potable y particularmente el saneamiento y higiene, el desarrollo de experiencias
pilotos para saneamiento e higiene en el mundo APR en particular. Y el tercero, soluciones basadas en naturaleza, infraestructura verde y gris. Entonces, el ministro Marcel, probablemente en un lapso de tiempo que va entre 30 y 50 días, todo indica que debiera estar ya suscribiendo esto con su contraparte. Y por tanto quedamos en un estadio en que, si la Comisión lo tiene bien, nos invita a exponer de qué se trata, el trabajo que se está haciendo y desarrollar un poco las áreas y cómo avanzar en ello, pero son todas importantes. Lo segundo, en cuanto a la pregunta sobre la fiscalización, el texto del proyecto de ley en el artículo 29, a mí, sin prejuicio de recoger la inquietud del profesor, a mí me parece que es claro, en el sentido que señala que en el ámbito de sus competencias le corresponde a la DGA fiscalizar y sancionar las infracciones de las condiciones establecidas para el otorgamiento y ejercicio de las concesiones o destinaciones dispuestas en esta ley y su reglamento. Por tanto, me parece que es claro el mandato. Y luego se establece, obviamente, un mínimo para esto, ¿no? Al haber infracciones y se establece qué es lo que son gravísimas, graves, infracciones leves, etcétera, y se establece efectivamente algunos elementos vinculados con el incumplimiento de las condiciones y términos establecidos en la concesión o en el informe técnico de la Dirección General de Aguas. Entonces ahí hace el vínculo con el informe técnico. Si uno ve, el artículo 31 establece en general en la letra B el cumplimiento de las condiciones y términos establecidos en el informe técnico de la DGA contenido en el decreto de concesión. Entonces está haciendo la conexión. Lo mismo con el C, etcétera. En cuanto a lo del sistema de recursos, ya me expresé al respecto. Sobre el plan de cierre, lo que estaba diciendo es que, y que me parece a mí interesante, es que y antes que eso, discúlpeme, sobre los plazos y los tiempos, efectivamente en el artículo 40 se establece la caducidad de la concesión o destinación. Entonces se señala que va a caducar la concesión o destinación si transcurren 180 días, contado desde que se suscribió el acta de entrega por parte del Ministerio de Defensa o el Ministerio competente, sin que se hayan iniciado las obras comprendidas. Pero también se agrega de que se suspenden este plazo cuando se trata de una resolución de calificación ambiental o mientras dura la tramitación de los permisos necesarios sectoriales. Entonces yo creo que nos vendría bien a nosotros si es que acá u otros de los invitados nos pueden señalar qué elementos a su juicio no están, porque los dos ejemplos que se nos dieron justamente estaban vinculados con eso, con permiso sectorial y con la RCA, pero qué otros elementos puede haber de que sea conveniente tener a la vista y que podrían poner en riesgo eventualmente el tema de los plazos. Y nosotros, por cierto, nos abriremos a trabajarlo con la comisión. Respecto de la innovación en materia de salmuera y otros elementos, yo creo que acá es poder contestarlo mucho mejor que nosotros y aprovechando que los tenemos hoy aquí. Y sobre el mecanismo de incentivos también creo que es una pregunta más dirigida para lo que es ACAES, y por tanto, Presidenta, cumplo mis 5 minutos. Muchas gracias, Carlos. Profesor Alburquerque. Muchas gracias, Presidenta. También en 5 minutos trataré de responder estas importantes y profundas preguntas. Primero, sobre la naturaleza jurídica del agua, digamos, podemos estar hablando 2 días de eso, digamos, es un tema muy rico desde el punto de vista jurídico. Y como muy bien dijo el senador Allende, el Código de Agua y el Código Civil ha entendido que las aguas son bienes nacionales de uso público y este proyecto de ley va en la misma línea. El tema es qué hago yo o qué naturaleza jurídica tiene esa misma agua después de un proceso de desalinización, de transporte y de utilización productiva de esa agua, ¿cierto? ¿Qué naturaleza jurídica tiene el agua después de todo ese proceso? Yo creo que acá debería asimilarse a lo que son los derechos consultivos, digamos, de agua, en el sentido de que el agua es bien nacional de uso público, se tiene una captación y yo tengo el derecho a ocupar el agua y no tengo la obligación de restituir. Pero si la llego a restituir, por ejemplo, como pasa con el riego, con los derrames, ¿cierto? Esa agua vuelve al cauce y vuelve a transformarse su calidad originaria, que es un bien nacional de uso público.
Por lo tanto, si lo hacemos por analogía, ¿cierto? Después de usar el agua como en la desalación, el uso productivo de la desalinización, se deja de ocupar y esa agua tengo que encauzarla en algún lugar, reservorio, porque si no me es incómoda el agua, ¿cierto? Es mucha agua, tengo que devolverla a algún tipo de cauce, ¿cierto? Cuando esa agua toca el nuevo reservorio, ¿cierto? Que va a probar un cauce natural, vuelve a tener su calidad de bien nacional de uso público, e incluso la DGA podría, por eso es que es tan importante que está la DGA acá adentro, que catastre esa agua, ¿cierto? Para poder incluso reotorgarla a través de nuevos derechos de aprovechamiento de agua o derechos de agua no consultivo, etc. Entonces, así me imagino yo la calidad de las aguas después del proceso de desalinización. Sobre la duración, 30 más 30, 60, ¿cierto? ¿Por qué puedo comentar que sea poco? Yo estoy pensando en la gran experiencia que tenemos en desalación, que son las mineras, digamos. Y las mineras hoy día tenemos Chuqui, que tiene más de 100 años. Entonces, todos los proyectos mineros, o mismo Chuqui, o los que vienen, tal vez van a durar más de 100 años. Entonces, claro, no 60, no son 100. Entonces, creo que podría haber una tercera instancia de prórroga, justificada, todo lo que sea, pero no podemos cerrar la puerta en los 60, digamos. Es un poco caprichoso el número, cuando las realidades del uso del agua o de la demanda, uno no las maneja en el año cero. Entonces, por eso es mi observación con respecto a los plazos. Y con lo que señala la senadora Allende con respecto a la salmuera, es un excelente tema. Yo lo quise poner acá, pero dije, no va a alcanzar el tiempo. Pero en general creo yo que el tema de la salmuera, que se devuelve al mar, es parte de la evaluación ambiental, de la tercera columna que hablábamos recién. Y en los casos de desalación, de los proyectos de desalación aprobados por el RCA, en los últimos casos se ha integrado las normas técnicas españolas y australianas, que son los que mayores avances tienen. O sea, son normas técnicas de concentración de salmuera a nivel costero. Y ya está bien estudiado. Entonces, lo que quisiera yo decir esto es que no sé si en materia de esta parte de la legislación, que más bien como sectorial o de nacimiento del título y del ejercicio del título, y es más bien de alojarse a nivel de evaluación ambiental. Y eso es muy dinámico, muy dinámico. La norma puede subir, bajar, etc. Pero, como le puedo decir, a modo solamente de ejemplo, es que los últimos casos de RCA, de proyectos de desalinización, se han aplicado estas normas técnicas que ya están bastante estudiadas a nivel mundial. Bueno, muchísimas gracias, profesor, y le ofrecemos la palabra a Cádiz. Muchas gracias, presidenta. Voy a tratar de hacerlo en 5 minutos, no me comprometo. Primero que nada, voy a tomar lo último que nombraba el profesor para señalar que estamos totalmente de acuerdo. O sea, nosotros creemos que, lo señalé en la presentación anterior, estamos contentos de que se tipifique la planta desaladora como un tipo de proyecto que tiene que estar sometido al proceso de evaluación ambiental. Eso es positivo, y creemos que dentro del ordenamiento ambiental, en otras instancias, hay que definir particularmente el tema de la salmuera, que el DS90 no lo contempla. Entonces se utiliza el DS90, pero no está pensado para aquello. Y justamente la normativa australiana o la española sí tienen normas específicas que en la práctica los proyectos hoy en día sí se están asimilando a ella. Pero ahí debiese quedar cubierto, y eso nos daría tranquilidad a todos, a toda la sociedad, ¿ya? Porque lo regulan muy bien, y porque técnicamente hoy es factible, particularmente en el caso de la mayoría de las bahías chilenas, dadas las particularidades de salinidad del Océano Pacífico, de las corrientes, etcétera, se puede hacer bien, se puede hacer minimizando el impacto ambiental. Y tal vez la única recomendación nuestra sería definir en la ley lo que se expresa como tamaño industrial, ¿ya? Porque no queda claro si estamos hablando de 1 litro por segundo para una caleta de pescadores, o si estamos hablando de 10 o de 100, ¿ya? Entonces, o si es por el uso, ¿ya? A lo mejor, aunque sea de 1 litro por segundo, pero si es para una faena productiva, podría entenderse que es de tamaño industrial. Entonces, esa definición podría quedar en la ley para que fuera, digamos, muy claro para todos.
Respecto a la pregunta del senador Gaona, el principal incentivo, porque todos queremos tener más agua en Chile, más agua dulce, y esta es una nueva fuente que aportaría a eso, es que las reglas sean transparentes, claras. Ojalá sea sí, no, sí cumple, no cumple. Eso ayuda a todos, porque preparar un proyecto, lo prepare el Estado o lo prepare un privado, cuesta mucho dinero y tiempo, estudios, hay que, en fin. Eso se podría simplificar con un buen ordenamiento territorial que dé, como decía el señor Carlos Esteves, a lo mejor con un Estado que desde ya empiece a hacer investigación de nuestra biota marina en diferentes bahías que son más apropiadas o no, y que dé luces a todos los actores sobre dónde mejor no dedicarle mucho recursos, porque hay lugares mejores que otros, por cercanía a los centros de consumo, por características naturales de las bahías. Entonces tratar de orientar, que el rol del Estado sea un rol orientador, podría ayudar a que disminuya el tiempo y los gastos necesarios para nuevos proyectos y la incertidumbre. El tener un check que uno pudiera hacer ex ante también ayudaría a que más desarrolladores se interesaran en proyectos, al tener claro que si cumplen con ciertas cosas van a tener las aprobaciones respectivas. Respecto, y perdón si salto de un tema a otro, respecto a la pregunta que hacía Carlos Esteves respecto al tema de los plazos, efectivamente el tema relacionado con permisos está bien descrito y se abordan prácticamente los permisos que se nos pueden ocurrir para extender ese plazo de 180 días. Pero hay temas que no son de permiso. Por ejemplo, la estructuración financiera, ¿ya?, que no tiene que ver con reguladores u oficinas estatales o agencias del Estado, sino que tiene que ver con el mercado del financiamiento. Los contratos de compraventa para poder iniciar las obras, muchas veces cuando un proyecto, y voy a poner el ejemplo de proyectos que tienen la RCA y tienen la concesión marina, como el proyecto en APAC, que llevan 6, 7 años con los permisos y no han podido iniciar la construcción porque no han sido capaces de firmar contratos de compraventa de agua. Eso toma tiempo. No digo que vayamos a un plazo de 7 años, lo que digo es que 180 días es extremadamente corto, ¿ya? Sin duda, el desarrollador de un proyecto va a querer iniciar la construcción lo antes posible. Ha invertido tiempo y dinero y recursos para obtener estos permisos, y su mayor anhelo e incentivo es iniciar la construcción lo antes posible. Así que no es que haya un conflicto de interés, ¿ya? Simplemente la realidad muchas veces supone problemáticas que son complicadas. Con respecto al comentario o a la preocupación de la senadora Allende respecto a que haya muchas plantas en una región, efectivamente el ordenamiento territorial va a ayudar que las plantas se ubiquen en las regiones que tienen más aptitud para aquello o que haya más necesidad. Pero también es importante señalar que debemos dejar espacio en la ley y en los reglamentos a todo tipo de proyectos, porque en definitiva cualquier litro por segundo que aportamos a la cuenca es positivo. Y en el caso, voy a poner un ejemplo de la región de Atacama, donde en un radio de 100 kilómetros hay 4 proyectos funcionando que no se interfieren entre ellos, no interfieren con las comunidades, y eso posibilita que se optimice desde el punto de vista de las tuberías. Para que tengan una idea, en un proyecto como el que licitó Codelco para su distrito norte, ellos licitaron un proyecto para dar a sus minas, ¿ya? Ese proyecto, la inversión en la desaladora es 1/5, los 4/5 son el sistema de transporte. Entonces, a veces, hacer una planta grande en un lugar va a implicar gastos y consumo energético, ergo, contaminación potencialmente podría ser de contaminación por uso de energía, mayor a que si se hacen 2 o más plantas pequeñas. Entonces, desde el punto de vista nuestro, la legislación tiene que dejar espacio e incentivo a todo tipo de plantas, y efectivamente, como señala la senadora Proboste, es muy importante que a su vez las comunidades, los territorios tengan opinión, y que esa opinión pese cuando su territorio se afecte, ¿eh? Y por lo tanto los desarrolladores de proyectos tendrán que convencer a las diferentes comunidades de los beneficios, entre ellos los que tienen vocación industrial. Una cosa muy importante que plantea la ley es este 5% de poder poner capacidad de agua adicional a costos marginales, a costos asequibles para por ejemplo, los servicios rurales.
¿ya? Entonces, de manera de ir terminando con los camiones aljibe y reemplazarlos por, haciendo un símil, lo que sería la generación distribuida en electricidad, acercar la generación a los usuarios. Por eso que a veces una planta grande, que tiene muchas ventajas, como economías de escala, y uno puede focalizar el control, a veces no es la solución óptima. Hay que dejar abiertas los dos tipos de soluciones. Y para ir terminando, para no abusar del tiempo y la paciencia, respecto a los planes de cierre, de nuevo, en los planes de cierre, y voy a leer textual en el artículo 42, me parece. Sí, en el 42. Como hay proyectos, los que no son de escala industrial, no tienen la obligación de ser sometidos a la evaluación de impacto ambiental, el proyecto de ley especifica que en el plan de retiro de esos proyectos, me cambié, estaba pensando en el artículo 24. En el 24 dice, siempre deberá minimizar el impacto ambiental, cautelando los ecosistemas, la biodiversidad y el uso armónico de la zona costera. La intención está bien y estamos totalmente de acuerdo, pero creemos que no es ámbito de ponerlo acá, sino que esto debiese estar en la instancia de evaluación ambiental. Los proyectos que no ingresan debiesen tener algún tipo, de todas maneras, de chequeo distinto a un estudio de impacto ambiental, para que cumpla. De la manera que está escrito acá, se podría interpretar desde el punto de vista técnico, ¿ya? Y aquí voy a abordar particularmente el tema de la salmuera. En inglés se habla del ZLD, Zero Liquid Discharge, ¿ya? O sea, hoy día, bajo esta norma, uno podría interpretar de que yo tengo que ir al mínimo técnico que la tecnología hoy día permite. Eso significaría aumentar, si yo tengo que ir a un cristalizador, por ejemplo, para evaporar la salmuera y poder recolectar las sales como un residuo líquido, como un residuo sólido, perdone, como cristales, y de esa manera no devolver salmuera al mar, ¿ya? Eso implicaría aumentar el consumo eléctrico, por ejemplo, de 3 kWh por metro cúbico a más de 50. Eso hace inviable cualquier proyecto, por el costo y por el consumo energético. Entonces, mucho cuidado cuando uno dice deberá minimizar el impacto ambiental, ¿ya? Porque efectivamente podría ir al extremo de impedir que se desarrolle cualquier proyecto en Chile, ¿ya? Y por último, en respecto a los planes de cierre, solamente un comentario muy menor. Ojo, porque el proyecto dice textual en el artículo 42, y un plan de retiro total de las obras construidas. Esa frase en la práctica es impracticable. Si una desaladora tiene un emisario o un inmisario submarino, o tiene un túnel, el poder retirar las obras construidas correría el riesgo de crear un desastre ambiental de proporciones, al tratar de retirar obras que están, que durante años se han cubierto de arena, o hay vida marina que se ha adosado a ella. Entonces, más que nosotros proponemos efectivamente que haya un plan de cierre, no necesariamente la mejor solución va a retirar la infraestructura, sino que es hacerse cargo de esa infraestructura, pero no necesariamente retirarla, ¿ya? O sea, creemos que efectivamente el plan de cierre es algo positivo, y tal vez el único comentario nuestro es que, de nuevo, con respecto a los plazos, dice que hay que presentarlo 30 días después de obtener la concesión. 30 días, de nuevo, para un plan de cierre en que la concesión podría tener comentarios. Por ejemplo, decir, se aprueba la concesión, pero tiene que hacer esto, esto y esto, y uno a los 30 días tendría que incorporar esos comentarios en su plan de cierre. Nos parece razonable aumentar ese plazo de 30 días, dado que el cierre va a ser previsiblemente muchísimos años más vale tener el tiempo para hacer un buen plan de cierre. Eso, muchas gracias, señora presidenta, y demás miembros de la comisión. Muchas gracias, Carlos. No sé si Rafael quiere complementar. Sí, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Quería responder a su consulta respecto a los gobiernos regionales, y al mismo tiempo aprovechar también un poco la consulta del senador Gaona. Básicamente, en términos de gobernanza, a nosotros nos llamó la atención, por ejemplo, que en la Estrategia Nacional de Desalación no participa el Ministerio de Agricultura, ¿no? Que en realidad nosotros consideramos efectivamente que es un actor relevante, entendiendo de que queremos, uno de los desafíos que tiene la industria es precisamente proveer agua a la agricultura, ¿no? Y efectivamente también están ausentes los gobiernos regionales, que también nos llaman la atención, sobre todo por lo que usted mencionó, presidenta, ¿no? Efectivamente, hoy día son los gobiernos regionales los que tienen el uso del borde costero, ¿no? Las facultades del uso del borde costero, y a nosotros nos parece efectivamente que deberían incorporarse. Entonces, estos dos elementos de gobernanza, que siendo difusa, le llamamos así un poco para poder entenderla, estos dos
este ministerio, que nos parece relevante que participe de la estrategia de nacionalización, y los gobiernos regionales creemos que deberían estar presentes. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, a la Asociación Chilena de Desalación y Reuso, a CADES, al académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a don Winston Alburquerque, al Ministerio de Obras Públicas, a los colegas, a la senadora Isabel Allende, que nos ha acompañado acá desde Valparaíso, y al senador Sergio Gaona, que está en el Senado en Santiago. Para las próximas sesiones respecto de este proyecto tenemos invitada a la Asociación de Gobernadores Regionales, a la profesora Tatiana Selume y a Océano. No le entendí. Es que pudieron venir después. No sé si hay algún otro invitado o invitada que ustedes quieran incluir. Bueno, y además tenemos al Ejecutivo, que está el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Bienes Nacionales, y siempre abierta la invitación, por cierto, a la ministra de Obras Públicas y al equipo que está acá presente. Pero acá él lo ha representado muy bien. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.